Cómo hablas a los demás te delata. Es un reflejo directo de tu mundo interno. Quédate hasta el final y puede que empieces a escucharte de una forma completamente distinta. Cómo hablas a los demás dice mucho de ti. Hay algo que muy probablemente nunca te han explicado de esta forma, y es que la manera en la que hablas a los demás no es solo comunicación, es un reflejo directo de tu mundo interior. No hablas desde un lugar neutro ni completamente consciente, sino desde una historia previa que ya está dentro de ti. Y lo más impactante de esto, muchas veces, no estás respondiendo al presente, estás reaccionando a tu pasado sin darte cuenta. Porque antes incluso de que hables, ya hay algo dentro de ti que ha decidido cómo interpretar lo que ocurre. Si desde la calma o desde la defensa. Y aquí viene una pregunta clave. ¿Y si muchas de tus conversaciones no empiezan cuando hablas, sino mucho antes? Y esto se vuelve más evidente cuando observas a las personas que hablan con dureza, con firmeza o con un tono que impone, porque desde fuera parece seguridad. Pero el primer giro importante muchas veces no es seguridad, es protección aprendida. Porque en algún momento de su vida esa persona aprendió que si no se defendía, si no levantaba la voz, o si no se imponía de alguna forma, podía ser herida, ignorada o invalidada. Y entonces su forma de hablar se convierte en un escudo invisible. ¿Cuánta de tu forma de hablar es realmente expresión y cuánta es defensa? Pero no todo se expresa con dureza, porque también hay personas que hablan desde la suavidad constante, midiendo cada palabra, evitando incomodar, adaptándose al otro incluso antes de saber qué piensan ellas mismas. Eso tampoco es solo amabilidad. Muchas veces es miedo, miedo a ser rechazado, miedo a no gustar, miedo a generar conflicto, y entonces la voz se adapta para no expresarse libremente, sino para no perder el vínculo, aunque eso implique ir perdiendo autenticidad poco a poco. ¿Cuánto de lo que dices es realmente tu voz? ¿Y cuánto es la voz que creaste para ser aceptado? Y si seguimos observando, aparece otro patrón igual de importante, el de las personas que hablan desde el control, las que explican demasiado, corrigen demasiado o necesitan tener siempre claridad absoluta. Y aquí el error es pensar que es ego, cuando muchas veces, simplemente y complicadamente, es ansiedad. Porque controlar el lenguaje es una forma de intentar controlar la incertidumbre interna. ¿Qué parte de tu necesidad de controlar lo que dices viene realmente del miedo a perder el control de lo que sientes? Cuando juntas todo esto, empieza a aparecer algo evidente. No existe una única forma de hablar,
sino múltiples formas que cambian según el contexto, según la persona, según lo que percibes en cada situación. Querido héroe, no estás hablando solo con los demás. También estás hablando con tus propias heridas. Porque no hablas igual con todo el mundo. Y eso no es casualidad. Con algunas personas eres firme, con otras inseguro, con otras complaciente y con otras defensiva. Y esto deja de manifiesto que tu lenguaje cambia según lo que crees que está en juego emocionalmente. ¿Me equivoco? Y ahora viene otra pregunta importante. ¿Qué dice de ti la forma en la que cambias tu voz dependiendo de con quién estás? Y lo más interesante de este análisis es que todo esto ocurre sin que lo pienses, porque la emoción llega antes que la reflexión. El cuerpo reacciona antes que la mente analice. Y entonces simplemente hablas, simplemente respondes, simplemente reaccionas. Ahí es donde empieza el cambio real. Porque cuando empiezas a darte cuenta de esto, aparece algo nuevo, un pequeño espacio entre lo que sientes y lo que dices. La maravillosa consciencia en coherencia. La mayoría de las personas nunca usan ese espacio, ya que funcionamos en un 95% de nuestro cerebro en piloto automático. Los seres humanos reaccionan directamente desde la emoción, sin pausa, sin observación, sin elección consciente. Y aquí aparece otra pregunta importante. ¿Qué pasaría si empezaras a usar, aunque sea un segundo de ese espacio antes de responder? Porque ese espacio, aunque sea mínimo, cambia todo. Porque ahí deja de haber automatismo completo y empieza a haber posibilidad de elección, aunque al principio sea imperfecta o lenta. Y llegando hasta aquí nos damos cuenta de que la forma en la que hablas a los demás está directamente conectada con la forma en la que te hablas a ti mismo. Porque nadie puede expresar hacia afuera algo que no exista dentro de alguna forma. Si dentro de ti hay crítica, tu lenguaje será crítico. Si hay miedo, tu lenguaje será cauteloso. Si hay inseguridad, buscarás aprobación. Y si hay heridas no resueltas, esas heridas aparecerán en la forma en la que interpretas lo que otros dicen. Y ahora viene una pregunta que cambia todo. ¿Cómo te estás hablando a ti mismo cuando nadie te escucha? Porque ese es el punto de partida. Cuando empiezas a observar esto sin juzgarte, pero sin ignorarlo, algo se transforma. Porque ya no eres solo alguien que reacciona automáticamente. Eres un ser humano que siente y empieza a observar su propia reacción mientras ocurre. Y esa observación ya es consciencia. Y ahora viene la pregunta final más importante. ¿Cómo deberíamos hablar entonces a los demás si queremos salir del piloto automático emocional? La respuesta no es hablar perfecto, ni sonar mejor, ni controlar cada palabra,
sino aprender a introducir un pequeño espacio entre lo que sientes y lo que dices. Un instante mínimo donde ya no responde solo la emoción, sino también la conciencia. Porque hablar de forma más consciente significa empezar a preguntarte desde dónde estoy hablando ahora. Desde el miedo, desde la herida, desde la necesidad de protegerme o desde un lugar más estable donde no todo lo que ocurre tiene que convertirse en una amenaza. Cuando empiezas a hacer eso, aunque sea poco a poco, tu forma de hablar cambia. Pero lo más importante es que cambia tu relación contigo misma. Porque dejas de ser alguien que solo reacciona al mundo para convertirte en alguien que empieza a observar cómo reacciona el mundo. Y eso es exactamente lo que construye la inteligencia emocional. No dejar de sentir, sino dejar de ser esclavo de lo que sientes. No evitar la emoción, sino evitar que la emoción te arrastre sin conciencia. Y cuando llegas aquí, entiendes algo muy simple, pero muy profundo. La forma en la que hablas a los demás dice mucho de ti, pero no en la superficie, sino en lo más profundo de tu ser, porque habla desde tus heridas, de tus creencias limitantes, desde tus miedos y también desde tu capacidad de transformarlos. Y cuando entiendes eso, mi querido héroe, aunque sea un poco, ya no vuelves a escucharte igual. Héroes, que somos todos unos héroes.